Muy buenas, niños y niñas de todas las edades. ¿Qué tal andamos? Pues veréis, ya hemos visto en el vídeo anterior lo que era la energía y conservación de la energía en las ondas. Y recordad que de eso dependía, bueno, pues del cuadrado de la incidencia de la amplitud inicial que tuviésemos, dependía de la frecuencia y cuál era la relación entre dos frentes de onda que nosotros mirábamos aquí a distintas distancias y cómo la amplitud a la que teníamos en cada uno de los frentes de onda dependía inversamente de la distancia. Vale. Esto no es una absorción del medio. Recordad que todavía no hemos hablado de medios que generan absorción. Vamos a hablarlo en el siguiente vídeo, si no me equivoco. Y esto simplemente es un hecho, un efecto de las ondas propagándose. Es decir, cada vez que se propaga una onda, amplía su radio de acción, por así decirlo, tiene que ocupar la misma energía para que se conserve la energía y tengamos la misma en este casquete de aquí y en este casquete de aquí. Tiene que variar la amplitud que tenemos en cada uno de los frentes de onda. Esto simplemente era cuestión de conservación de la energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver la intensidad. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es la intensidad en sí. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, pues la intensidad principalmente, digámoslo así, la diferencial de energía, es la energía que nosotros tenemos en una onda. Entonces, ¿qué nos puede interesar? Pues, por ejemplo, cuando tenemos una onda propagándose en un medio esférico, por ejemplo, vamos a poner una onda esférica o algo parecido, como esto. Aquí podemos ver un área, esto de aquí, que se está moviendo en este frente de onda, digamos, partiendo de este origen. Y vamos a poner que tenemos aquí otro frente, que es paralelo, entre comillas, por así decirlo, que tiene otro área, ¿vale? Área prima, vamos a llamarla. Ahora mismo lo de las áreas nos va a dar un poquito igual. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Bueno, pues nosotros vamos a querer saber en cierto momento cómo es la energía que nosotros recibimos por cada unidad de este área. Es decir, si recibimos más o menos energía por unidad de área, es lo que podemos llevar, ¿cómo se llamaría? La densidad de energía o algo similar. No es la misma densidad de energía de la que estábamos hablando anteriormente, pero bueno, por hacernos una idea, ¿no? Pero claro, si nosotros queremos hablar de cuánto recibimos en total, también tenemos que hacer un siguiente paso, y es decir, no es lo mismo recibir esto en un segundo que recibirlo en 2 horas. Por lo tanto, yo lo que querría saber es la cantidad de energía por unidad de área en un cierto tiempo, por unidad de tiempo, ¿vale? Es decir, ¿cómo lo cuento? Yo aquí tengo una energía, se propaga, vale, me llega hasta este área, ¿de acuerdo? ¿Cuánta energía he recibido? Esta. Por unidad de área, esta. Vale, ahora la cuestión es, ¿en cuánto tiempo he recibido toda esa energía? Porque eso también va a ser importante. Bueno, pues a eso es lo que vamos a llamar la intensidad. La vamos a llamar I porque somos muy originales y ya está. Vale, ahora, cositas. Lo primero, ¿qué es la cantidad de energía que recibimos en un diferencial de tiempo así por sí solo? Esto es lo que se llama la potencia. Me parece que es un tema que no hablé en el curso de física, porque sinceramente es una cosa que utilizan mucho los ingenieros y a mí los ingenieros ya sabéis que me dan mucha rabia. No, es que simplemente no es algo que en física solamos utilizar y es un concepto bastante sencillo. Es decir, la cantidad de trabajo que tú puedes hacer en un determinado tiempo. No, ahora que lo digo así, no sé si lo nombre, sinceramente. Bueno, si lo hice muy bien, si no, pues es que es muy sencillo. O sea, quiero decir, ¿cuánto trabajo puedo hacer en un determinado tiempo? Pues la potencia, eso es potencia, ya está. No tiene más historia. Es que de verdad, no tiene más chicha. Vale, ¿qué es lo que vamos a sacar de aquí? Sobre todo de esto de aquí. Bueno, pues nosotros vamos a intentar de momento deducir una función, una formulita para la intensidad. Recordad que para nosotros la energía, es decir,
lo que ya habíamos llamado diferencial de energía, era un medio de psi 0 cuadrado, es decir, la amplitud que teníamos original al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado, por, ¿qué más era? Sí, la densidad del medio, aquí la llamo ρ, no sé si la llamé mu, me parece que sí, la voy a llamar mu, da igual, simplemente para no liar. Y luego me quedaba el área, si no me equivoco, lo miro y ya está. Ah, no, es aquí, sin más. Sí, sí. Ah, bueno, claro, como tengo mu, sí, tengo que poner el área. Bueno, el volumen, en realidad. Que si recordáis, el volumen, yo tengo una esfera. El volumen de esta esfera será, bueno, el volumen de esta esfera no, el volumen de un casquete esférico alrededor de la esfera será en la superficie de la esfera, 4pi r cuadrado por el diferencial de r. Y este diferencial de r, si os acordáis, era lo mismo que c por diferencial de t, es decir, lo que recorre en un cierto tiempo es este radio chiquitín que teníamos aquí, que lo habíamos comentado en el vídeo anterior, si no lo volvéis a ver, y ya está. Vale, pues como habíamos puesto mu en vez de la masa del medio, ponemos 4pi r cuadrado c diferencial de t. Vale. Este es el diferencial de energía que tenemos en un casquete de esférico de una onda que se va propagando con un tamañito aquí, diferencial de R. Vale. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hallar esto de aquí. Bueno, pues fijaos. Si yo cojo esto de aquí, 4pi por R cuadrado, es el área que voy a tener. Sin más. Y por otro lado, esto de aquí es el diferencial de t que yo voy a poder pasar al otro lado. O sea, si cojo esto, lo paso al otro lado, yo voy a tener directamente que esto, que es lo que habíamos llamado la intensidad, es igual a un medio de psi 0 cuadrado por mu por omega al cuadrado. Vale, pues ya tenemos una formulita para definir lo que es la intensidad. Me falta la C, está aquí. Se me había olvidado, perdón. La voy a poner aquí. Y ya está. Si no me equivoco, vale. Ahora bien, ¿qué queremos saber? Queremos saber qué relación hay cuando se propaga la intensidad. Es decir, cuando yo voy a tener una cierta intensidad inicial, ¿qué diferencia hay entre este punto, digamos que está a una distancia R1, y este otro punto que está a una distancia, digamos, R2? ¿Vale? Porque yo aquí voy a tener una intensidad que voy a llamar I1 y aquí voy a tener otra intensidad que se llama I2. ¿Por qué? Porque estamos llamándolo por unidad de área, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo aquí voy a tener un cierto área, pero aquí este área me va a haber cambiado si cojo el mismo ángulo sólido. Por lo tanto, digamos que yo lo que voy a hacer es medirla para el mismo área, ¿vale? Y a eso es lo que voy a comparar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger una intensidad I1, voy a hacer el mismo truco que el anterior, es decir, un medio de C por mu, psi 0, 1 al cuadrado, omega al cuadrado. Vamos a cogerlos con la misma frecuencia, evidentemente, porque estamos hablando de la misma onda, cuidado, eso es importante. La frecuencia es como ese valor seguro, ¿vale? O sea, tenedlo un poco de esa manera. Cuando estamos hablando de ondas, habrá cosas raras, ¿vale? De acuerdo. Y puede que se empiecen a poner las cosas muy chungas. Pero cuando estéis tratando con cosas más o menos normales, la frecuencia es ese valor seguro que vais a tener. Es eso que se va a mantener constante siempre, porque si os fijáis, y esto seguro que lo habéis visto en algún momento, si vosotros tenéis un prisma, el típico prisma de la canción de Pink Floyd, que ya lo sabe todo el mundo, tú tienes luz blanca que llega por aquí, y ahora lo voy a dibujar mal probablemente, que lo sepáis, porque no me acuerdo cuál se refractaba más, pero tengo, o sea, hay una de dos, o sea, tengo un 0,5 de probabilidades de acertar, porque creo que la que más se refractaba era la roja, que es esta, que es la que tiene menor longitud de onda,
y la que menos se refractaba era la morada. No me acuerdo, sinceramente, da igual. Si es al revés me importa 3 pimientos. ¿Vale? Pero fijaos, ¿qué es lo que ha pasado aquí en medio? Que ha cambiado la longitud de onda en el medio. ¿Vale? La lambda, la longitud de onda de aquí, es diferente. Sin embargo, al refractarse, bueno, a ver, no, porque esto no me parece el mejor ejemplo para hablar de ello. No, por ejemplo, con la refracción. La refracción la habréis visto en bachillerato o cualquier otra cosa. Yo tengo aquí un medio. Me da igual si es morado. Y yo le hago incidir aquí con una longitud de onda, lambda. Esto va a cambiar, esto va a hacer como así. Vale, ¿qué ha pasado? Que la longitud de onda cambia. Cambia la longitud de onda, lo que implica que cambia la velocidad, o sea, vamos a tener una C'. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que yo voy a tener mi lambda prima por omega. Omega se va a mantener constante. Aquí tenemos una velocidad C, que es lambda por omega. La omega permanece constante, es decir, lambda omega. ¿Qué significa eso? Significa que la longitud de onda en el medio va a cambiar, pero no va a cambiar la frecuencia. Entonces, por eso digo que va a ser vuestro valor seguro para prácticamente todo lo que hagáis con ondas. Entonces, ¿puede pasar que haya alguna movida que cambie la frecuencia? Sí, puede pasar, pero sinceramente, no, yo no me rayaría mucho con eso. Vale, y entonces vamos a tener aquí otra intensidad, que va a ser la de la posición 2. Un medio de C mu sí, 0,2 cuadrado omega cuadrado. Vale, ¿qué hacemos? Las dividimos. Pues tenemos I1 entre I2 y nos va a quedar que esto depende de las amplitudes al cuadrado. Vale, si ahora nos vamos para acá y recordamos esta formulita de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Yo había cogido, ya había dicho, oye, esto de aquí, como me depende de las intensidades al cuadrado, yo lo que puedo hacer es coger, y si elevo esto al cuadrado, me significa que esto también queda al cuadrado. Y por lo tanto, fijaos, yo tengo aquí una intensidad 1. Voy a despejarla. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que esto es la intensidad 2 por R2 cuadrado partido por R1 al cuadrado. ¿Esto está bien? Esto está bien. Sí. ¿Qué significa esto? Lo primero, significa que la intensidad depende del cuadrado de la distancia. Si queréis una analogía bonita, pensad en la intensidad del campo gravitatorio. La intensidad del campo gravitatorio también dependía del cuadrado de la distancia. A ver, esto es un efecto de la ley de Gauss. Al fin y al cabo no tiene sí nada que ver con que sean ondas, ¿vale? Pero es gracioso. Es gracioso ver cómo las cosas se propagan de determinada manera en determinadas dimensiones, ¿verdad? Bueno, ¿qué más cositas? Otra cosa interesante, bonita y práctica. Por si os preguntan por la potencia. Fijaos en una cosa. ¿Qué es la potencia? La potencia, por ejemplo, si yo tengo la potencia 1 aquí, por ejemplo, P1, y aquí una potencia P2, esta va a ser la intensidad 1 por el área 1. Espérate un segundo, he dicho una cosa que está mal. He dicho una cosa que está mal. Sí, he dicho una cosa que está mal. Creo. Sí, he dicho una cosa que está mal. Os he dicho que nosotros íbamos a comparar el mismo área. Eso no es verdad. Me vais a perdonar. No, no vamos a comparar el mismo área, porque no tendría sentido. Y me explico. No tendría ningún sentido comparar el mismo área. Tenemos que comparar el área relativa del ángulo sólido. Claro,
A ver, me explico. Que a veces pasan estas cosas porque uno piensa que lo ha pensado bien, pero bueno, pues se le escapan burradas. Como esta. Vamos a ver. Nosotros nos interesa aquí, nosotros lo que tenemos es una energía. Fijaos. Energía 1. ¿Cuál es esta energía 2? La misma. ¿Vale? Porque estamos, digamos que si solo propagamos esto de aquí, vamos a tener que tener la misma energía. Lo que no vamos a tener es la misma energía por unidad de área. Por eso, lo que tenemos que utilizar es áreas diferentes. Es decir, áreas diferentes, el mismo área de ángulo sólido, que es toda esta, que es lo que nos interesa realmente. Es decir, cuánta energía llega por cada área, por cada unidad de área. Entonces, claro, si yo divido la misma energía entre el mismo área, evidentemente voy a tener la misma intensidad y no tengo la misma intensidad. Tengo la misma energía aquí que aquí. Pero en este frente de onda quiero decir que en este frente de onda. Pero no tengo la misma energía por unidad de área, ¿vale? Me vais a disculpar y ahora seguimos. Entonces yo tengo aquí mi potencia. Mi potencia yo la he expresado de esta manera porque puedo expresar esto de esta manera. Es decir, la intensidad es igual a la potencia partido por el área sobre la que incide la onda. Potencia, vaya letra que tengo hoy. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en una onda esférica yo voy a tener que esto es la intensidad 1 por 4pi R1 al cuadrado. Y la potencia 2 igual a la intensidad 2 por 4pi R2 cuadrado. Vale. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo hacer lo siguiente. Vuelvo a comparar P1 y P2 y me va a quedar que esto es I1 por 4pi R cuadrado, R1 cuadrado, partido de I2 por 4pi R2 cuadrado. Pero si recordáis, aparte de que se nos cepilla esto es proporcional al cuadrado inverso. Es decir, esto es R2 cuadrado por R1 cuadrado partido de R1 cuadrado por R2 al cuadrado. Y por lo tanto, esto con esto se me va, esto con esto se me va y es 1. Es decir, la potencia permanece constante en una onda esférica. Vale. Entonces, más cosas. Intensidad. Esto ya os lo dejo un poco a vosotros para que lo penséis un rato. ¿Qué pasa con una onda plana? Es decir, si yo tengo un frente de onda plano propagándose hacia allá, ¿qué sucede con la intensidad cuando llega a otra distancia? Llamémosla delta de... Uy, delta de D, sí. Voy yo guapo. Delta de R. Cuando recorre esta distancia. A ver, pensadlo un momentito, fijaos en lo que hemos hecho en el vídeo anterior, no es física nuclear, ¿vale? De acuerdo. Pues creo que con esto nos vamos a quedar, vamos a ver en el siguiente vídeo, si no me equivoco, cómo cambia la intensidad de las ondas en un medio que absorbe energía y yo creo que nos vamos a quedar con eso y hasta la próxima.